Muchísimas gracias, Fernanda, por esta presentación. Quiero saludar a todos, buenas tardes, agradecer especialmente a Santillana Compartir por esta invitación, justamente para compartir inquietudes, ideas, propuestas sobre un tema que nos interesa y nos preocupa a todos, como es la ciudadanía digital, hoy el gran desafío del siglo XXI. Lamentablemente estamos a la distancia, espero sinceramente que este contexto se revierta y que en el próximo congreso podamos vernos personalmente y tener esta pandemia como pasado. Entrando directamente al tema, lo primero que quiero compartir con ustedes es la idea de la importancia de las pantallas en la vida cotidiana de los adolescentes. Efectivamente, los jóvenes, los alumnos secundarios, realizan prácticamente todas sus actividades a través de pantallas. Se comunican con amigos, buscan información, escuchan música, ven películas o series, hacen la tarea escolar y juegan en red, todo a través de las pantallas. Por eso decimos que las pantallas atraviesan la vida cotidiana de los adolescentes. Para dar dos ejemplos de dos países diferentes, una muestra de la enorme presencia de las tecnologías en la vida de los adolescentes se refleja en su presencia diaria. Fíjense que 9 de cada 10, si sumamos los 4 y los 5, están conectados a Internet a través de sus diferentes dispositivos digitales prácticamente todo el día. Algunos incluyendo dormir y otros hasta que se van a dormir, pero al menos todo el día activo están conectados a uno u otro dispositivo. Lo que da como conclusión, y esto no es propio de la Argentina, en cualquier país del mundo, sobre todo en ciudades capitales, es decir, no en zonas rurales, pasaría exactamente lo mismo. En un año pasan más horas los adolescentes con las pantallas que en compañía de su docente en clase. Y esto no puede sorprendernos. ¿Por qué? Porque para las tecnologías no hay sábados y domingos, no hay días feriados, no hay vacaciones de verano o de invierno como sí hay para la escuela. Por el contrario, en todos esos momentos, la presencia de las tecnologías, la presencia de las pantallas aumenta. Por eso en un año pasan más tiempo con las tecnologías que en compañía de su docente en clase. Es la actividad más importante en un día cualquiera en la vida de un adolescente. Y tomemos otro país, Estados Unidos, es exactamente lo mismo. Se conectan a una pantalla menos de 5 minutos después de despertarse, mandan 500, un promedio, quiere decir que hay chicos que pueden mandar hasta 700 mensajes diarios, duermen con los celulares, no se desconectan la mayoría y utilizan 4 pantallas a la vez. Esto tiene una conclusión clara. Como ven, he tomado dos países bien diferentes porque esto evidentemente podría pasar en cualquier lugar del mundo, ya que, exceptuando las zonas rurales, el comportamiento de los adolescentes en relación a las tecnologías es similar. Efectivamente, entonces, las tecnologías transformaron la forma en que los alumnos se informan, aprenden, leen, hacen la tarea, se entretienen, miran películas y se comunican con los demás. Cuando decimos que los adolescentes de hoy, del siglo XXI, no son como los que fuimos adolescentes en el siglo XX, estamos diciendo que las tecnologías hacen una gran diferencia, porque hoy no se puede entender la cultura juvenil y la identidad de los adolescentes sin tener en cuenta a las pantallas, la relación de ellos con las tecnologías. Hasta hace muy poco, y todavía hay muchos países que lo siguen sosteniendo, la inclusión digital se definía simplemente y exclusivamente por el acceso a las tecnologías e Internet. Esto tiene algo de verdad y algo de incompleto, digamos, de parcialidad. En principio sí podemos decir que es correcto, que la falta de acceso profundiza la exclusión y priva de mejores oportunidades. Efectivamente, si un adolescente, un estudiante secundario no tiene acceso a Internet o a dispositivos digitales, evidentemente
tiene más posibilidades de estar excluido, de estar desconectado, de estar marginado, y obviamente accederá a menores oportunidades educativas, laborales, económicas y sociales. Por eso decimos que en América Latina, un continente de tremendas inequidades, donde hay grandes fragmentaciones sociales, es decir, hay enormes diferencias entre los más ricos y los más pobres, necesitamos un proyecto digital que sea inclusivo. Esto está clarísimo. Sin acceso no hay lo que se llama ciudadanía digital, que vamos a ver qué es. Sin acceso no hay nada. Pero la pregunta es, ¿alcanza con el acceso? ¿Es suficiente con dotar de equipamiento? Porque en toda América Latina hemos visto en los últimos años interesantes propuestas de dotar de equipamiento, sea netbooks, notebooks, tabletas, a los estudiantes secundarios y en algunos casos primarios. Y eso está muy bien, es una política de equidad, es una política que incluye, una política pública, digital, inclusiva. ¿Pero alcanza? ¿Es suficiente? ¿El equipamiento nos debe satisfacer y conformar? Voy a compartir con ustedes dos ejemplos para que veamos entre todos cómo el equipamiento no es suficiente. Les preguntamos a adolescentes, estudiantes secundarios de distintos países de América Latina, entre ellos también México y también Argentina, ¿quién sabe de tecnología? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa saber de tecnología? Fíjense las definiciones que nos dan chicos que ya cuentan con el equipo, adolescentes, estudiantes secundarios que tienen una netbook y que tienen acceso a Internet. Pero su definición de tecnología es saber qué hacer, si se bloquea la pantalla, poder ayudar a los padres, manejar el teclado o escribir rápido, armar un buen perfil en redes sociales y usar Word para la tarea. Como ven, las definiciones que dan del saber tecnológico son instrumentales, es una definición instrumental. Es decir, saben cómo manejar el soporte, la herramienta, el instrumento. Pero no estamos hablando de un saber reflexivo, que es el que queremos que tengan respecto de las tecnologías e Internet. Para ellos, la definición de saber de tecnología es básicamente instrumental. ¿Qué hacer si se congela, decimos nosotros, si se bloquea la pantalla? O cómo manejar Word, o cómo armar un buen perfil. Efectivamente, están lejos de los saberes reflexivos a los que todos los educadores apuntamos. Fíjense otro ejemplo. Les preguntamos cómo buscan información en la web, sabiendo que buscar información es la actividad más importante de los adolescentes después de las redes sociales, porque buscan información ya sea por inquietudes personales, quieren saber de deportes, de música, de cine, de danza, de fotografía, o por la escuela, digamos, razones educativas para responder a una consigna escolar. Entonces, buscar información es una actividad muy importante en la vida de los adolescentes que además los va a acompañar toda la vida, porque toda la vida van a necesitar buscar información en Internet. Pero fíjense lo que pasa cuando les preguntamos cómo buscan información en Internet. La mayoría elige el primer link, es decir, la primera liga, creo que dicen en México, que encuentran porque creen que es el más seguro, cuando ustedes saben que muchas veces el primer link es el que pagó para figurar primero y no necesariamente el más autorizado para hablar del tema. Y si no, van a los sitios más conocidos, como Wikipedia o Yahoo Respuesta, que son de construcción colectiva y pueden tener muchos errores. Usan una única página web, es decir, no comparan, no confrontan, no contrastan los contenidos, que es la base de una búsqueda de información confiable, no identifican al autor, es decir, quién les envió la información es más importante que quién la produjo. Si me la mandó un amigo, un conocido, un familiar, ya es suficiente motivo para compartirla, no necesito averiguar quién la originó, quién la produjo, quién es el autor. Tienen una credibilidad muy alta respecto de todo lo que circula en Internet, y a mayor credibilidad, menor reflexión y cuestionamiento, ¿no? Uno no cuestiona aquello en lo que cree. Y los chicos creen que en Internet está todo, y todo lo que está es verdadero, es cierto.
Y finalmente, lo que decíamos antes, confían en la información si la reciben de conocidos, amigos o familiares. Es decir, el uso que hacen de la información es ciertamente muy limitado y comparten contenidos de dudosa credibilidad. Esto es un riesgo muy alto porque terminan viralizando noticias falsas, fake news o contenidos falsos. Quiere decir que estos dos ejemplos nos traen algunas conclusiones, por lo menos tres. La primera es que el acceso es el punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada. Es decir, está muy bien que los chicos cuenten con Internet y cuenten con dispositivos digitales, pero ahí el trabajo recién empieza, no puede terminar. El saber instrumental, eso de que la definición de quién sabe de tecnología, que arrojaba definiciones instrumentales, no asegura conocimiento. Es decir, saber de tecnología no es qué hacer si se bloquea la pantalla o usar Word para la tarea. Entonces, eso no es conocimiento. Será un saber instrumental, pero no asegura conocimiento. Y finalmente, hoy la exclusión no está dada, no está definida solamente por la falta de acceso a las tecnologías, sino por el limitado uso de Internet. Quien no sabe buscar información, quien no sabe que no puede subir información privada a la web, quien participa de acciones de bullying, estoy dando diferentes ejemplos, no hace un uso limitado, un uso pobre de Internet y por lo tanto es un excluido, aun cuando tenga acceso a la tecnología. Por eso decimos que el limitado uso de Internet es la nueva forma de exclusión. Porque hoy aparecen nuevas brechas. Antes, la única brecha digital era respecto del acceso, los que están conectados de los que no tienen acceso. Hoy, la brecha digital se define por competencias, es decir, habilidades para contar con la capacidad para identificar los grandes dilemas y enfrentar los desafíos que genera el uso de Internet. Hoy el eje son los usos, las prácticas, las competencias, es decir, ¿qué hago con Internet? ¿Qué hago con las tecnologías una vez que accedí a ellas? Y aquí es donde aparece el concepto de ciudadanía digital que vamos a desarrollar a lo largo de esta presentación. Ciudadano digital es definitivamente, esta es la definición sobre la que hay consenso en todo el mundo y que fundamentalmente impulsa la UNESCO, el organismo de educación de las Naciones Unidas, para todo el mundo. Ciudadano digital entonces es quien, fíjense las competencias que aquí están mostradas en negrita, quien comprende el funcionamiento del entorno digital, quien analiza el lugar y papel de las tecnologías en la sociedad, quien evalúa su incidencia en mi vida, en la vida personal de cada uno, quien entiende cómo participan en la construcción de conocimiento y quien la sabe utilizar para participar y mejorar la vida de la comunidad en la que vive. En una palabra o en una frase, es quien sabe utilizar Internet de manera reflexiva o crítica, ética y creativa y participativa, creativa o participativa. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de esta ciudadanía digital que apunta a este uso reflexivo, ético y creativo, participativo de Internet y de las tecnologías? Vamos a hablar entonces, cuando hablamos de ciudadanía digital, de tres dimensiones fundamentales. Ahora las voy a desarrollar en particular. Ciudadanía digital significa enseñar sobre protección y seguridad, reflexión y análisis, creatividad y participación. Vamos a tomar cada una de ellas. La primera es protección y seguridad. Entonces, ¿qué propone la ciudadanía digital? Propone enseñarle a los estudiantes, en primer lugar, a autorregular el uso de Internet, saber cuándo conectarse, pero también cuándo desconectarse, cuándo utilizar las pantallas y las tecnologías y cuándo no. En suma, a evitar la adicción, el sobreuso, la sobreutilización de las tecnologías y de Internet. También en esta dimensión de protección y seguridad, la ciudadanía digital supone enseñar acerca de la privacidad en Internet. ¿Qué significa privado y qué significa público? Sabemos que los adolescentes suben mucha información personal a la web, esto pasa en todo el mundo, así que necesitamos enseñarles el concepto de privacidad y también la construcción de la huella digital, que es la marca que dejamos con cada actividad que hacemos en Internet. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los demás de nosotros
cuando hacemos actividades y dejamos estas huellas digitales en Internet. Protección y seguridad significa también enseñarles qué es el discurso del odio, en inglés hate speech, y discursos de discriminación de cualquier tipo. Y también enseñarles los riesgos, el significado y los riesgos del ciberbullying y el significado y los riesgos del grooming. El grooming, ¿no?, es el acoso sexual por parte de un adulto a un menor a través de Internet. Entonces, estas son algunas de las dimensiones, digamos, algunos de los contenidos que supone esta primera dimensión, donde lo que buscamos es que los chicos hagan un uso protegido y seguro de las tecnologías y de Internet. La segunda dimensión, queremos que los chicos hagan un uso reflexivo, un uso analítico, un uso crítico, ¿no?, como solemos decir, de pensamiento crítico. Y entonces en esta dimensión aparecen otros contenidos. Queremos enseñarles a los adolescentes lo que son las noticias falsas o la desinformación. Dijimos antes que cuando los alumnos navegan en la web y buscan información, suelen confiar en cualquier contenido simplemente por el hecho de que se los envió un amigo, un conocido o un familiar. Entonces tenemos que explicarles que eso fomenta, promueve, fortalece la viralización de contenidos falsos y explicarles qué significa una noticia falsa y cómo distinguirla de una confiable. Poder identificar al autor, poder explorar qué fuentes menciona el texto, cuáles son sus argumentos, compararlos con otros textos de la web o del mundo real. Entonces, poder distinguir qué es una noticia falsa y qué es una noticia o un contenido confiable, y obviamente enseñarles a utilizar solo aquellos contenidos de los que están seguros que son ciertos, que son confiables. Los usos de la huella digital que muchas empresas y gobiernos hacen de la información que subimos a la web. Cuando hacemos una búsqueda o en el perfil en las redes sociales, estamos subiendo información personal que a veces empresas o gobiernos, y el sector público o sector privado, pueden utilizar. Entonces hay que explicarles cómo funcionan los algoritmos, el manejo de datos, la huella digital, los usos de la huella digital que hacen muchas empresas, y alertarlos, porque lo que está pasando recientemente es que muchas empresas, cuando un joven se presenta a un empleo, miran su perfil en las redes sociales, con lo cual, si no saben en qué consiste la huella digital y cómo se puede usar por parte de empresas, esto puede perjudicarlos a futuro cuando busquen un trabajo. Enseñarles acerca de las representaciones y estereotipos que circulan en la web, en línea con el discurso del odio y discriminación, y también, por ejemplo, otro contenido de esta dimensión de reflexión y análisis es la inteligencia artificial, ¿no? Explicarles cómo funciona, no tecnológicamente un GPS, pero sí explicarles que cuando encendemos el celular estamos también dando información. Incluso los bancos lo utilizan para otorgar o no un crédito bancario. Entonces, explicarles un poco del funcionamiento de inteligencia artificial, pero también, sobre todo, los usos éticos y no éticos, los que pueden discriminar y generar sesgos. Y por último, la tercera dimensión de una ciudadanía digital que conviene hoy promover desde la educación es creatividad y participación. Queremos que los adolescentes hagan un uso reflexivo de las tecnologías, pero también que las sepan utilizar para la participación. Entonces, que entiendan lo que significa expresarse en el entorno digital, que no es lo mismo que expresarse de manera presencial, trabajar de manera colaborativa y empática también en Internet, es decir, respetar al otro, no herir la sensibilidad de los demás, saber utilizar las particularidades del lenguaje digital, robótica, ¿no?, algo que muchas escuelas ya enseñan, y programación forman parte de esta dimensión. En definitiva, volvemos al eje principal hoy de una ciudadanía digital, que es o que son las competencias. Obviamente, insistimos, el acceso es fundamental, pero una vez asegurado el acceso, el eje son las competencias. Y las competencias no son muy diferentes a las que conocemos, solo que ahora las aplicamos al entorno digital. Las competencias se centran, se fundan sobre el pensamiento crítico respecto del uso de Internet. Saber
cómo buscar información, saber qué es la huella digital, saber cómo los algoritmos detectan mi información cuando la subo a la web y la usan para fines que nosotros no siempre autorizamos. Comprender, analizar, inferir, resolver problemas, decidir, transformar, comunicar, crear y participar en el entorno digital son competencias fundamentales, digitales, del siglo XXI, que promueve la ciudadanía digital. A mí me tocó, afortunadamente, participar de un congreso que organizó el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, con sede en Boston, que es una de las referencias en tecnología más importantes en todo el mundo. Yo la verdad que fui bastante asustada y temerosa porque pensé me voy a encontrar con muchos ingenieros, el tema era inclusión digital, pero bueno, yo pensaba van a hablar del hardware, del software, yo vengo de la comunicación, no voy a tener mucho para decir, pero enorme fue mi sorpresa cuando en la misma apertura de este congreso, los organizadores y máximos académicos referentes internacionales dijeron que la clave estaba en las 3 C. Por suerte en inglés y en castellano coinciden la inicial, así que podemos seguir diciendo las 3 C tanto en inglés como en castellano. Y fíjense, las 3 C son competencias, contenido y conectividad. Con lo cual el MIT, como una referencia institucional importante en todo el mundo, fortaleció este concepto de que, basado en que lo esencial son las competencias y la conectividad es importante, pero es la tercera. Entonces, reforzar, fortalecer, promover competencias reflexivas, creativas, participativas, una vez que está asegurado el acceso. En definitiva, si hacemos esto, sabemos que estamos encaminados en una ciudadanía digital que coloca a los estudiantes en mejores condiciones para entender la realidad, porque la realidad hoy está cada vez más mediada por pantallas, es decir, cada vez más necesitamos de Internet para entender el mundo, porque no podemos presenciarlo, y entonces recurrimos a las tecnologías. Por lo tanto, la ciudadanía digital sí se implementa haciendo un uso reflexivo, crítico, ético y creativo de las tecnologías y de Internet, coloca a los estudiantes en mejores condiciones para entender la realidad, para responder a los grandes dilemas de este milenio, dilemas como las noticias falsas, el discurso del odio, el bullying, el grooming, la inteligencia artificial, la huella digital, la big data, etcétera, que son fundamentales para insertarse laboralmente, porque hoy son temas que prácticamente todos los trabajos lo incluyen, y socialmente. Pero en definitiva la ciudadanía digital nos ayuda a tomar mejores decisiones y a participar en la sociedad. Si esto no es así, si seguimos pensando que definir tecnología es saber qué hacer si se bloquea la pantalla, si el uso de las tecnologías no construye conocimiento, y si ese conocimiento no le permite a los estudiantes pensar críticamente el entorno digital y utilizarlo para la participación, entonces volveremos a aquella primera diapositiva que mencioné en este PowerPoint, en el que la tecnología tendrá solo fines instrumentales o lúdicos, es decir, será entretenimiento o bien un fin instrumental, saber cómo usar Word, saber usar Excel, que obviamente es importante saber usar Word y Excel, pero esto no garantiza de ninguna manera un saber reflexivo y mucho menos la ciudadanía digital. Por eso decimos que si el uso de las tecnologías no permite entender, comprender mejor el entorno digital y utilizarlo para la participación, los alumnos no serán ciudadanos digitales. El desafío, ¿cuál es en la era digital? Uno muy clave y muy básico, porque los docentes, los educadores ya lo conocemos. Es pasar de la memorización, es decir, ya no queremos pedidos de datos, fechas, lugares, nombres, que son preguntas cerradas, qué, dónde, quién. Es decir, cuando les preguntamos a los chicos, busquen cuándo nació Bolívar, o busquen en qué año se
inventó la vacuna XX, no estamos usando Internet de manera reflexiva, crítica, creativa, solo estamos fundando el contenido del aprendizaje en la memorización de datos que de cualquier manera están en Internet. Lo que queremos, el gran desafío en la era digital, es salir de esas preguntas cerradas que preguntan por el qué, el dónde, el quién o el cuándo, para pasar a la investigación, a preguntas que busquen explorar, relacionar, comparar, interactuar y crear. Estas son las competencias que necesitamos en una ciudadanía digital, competencias reflexivas y creativas. Entonces serán preguntas más abiertas, como el por qué pasó esto, cómo, qué significa, es decir, que buscan inferir, que buscan anticipar, que buscan relacionar. Son preguntas más abiertas. Los datos y la memoria tienen que pasar a un segundo plano y solo lo que va a convertir a los adolescentes, a los estudiantes en ciudadanos digitales es su pensamiento crítico respecto de Internet y las tecnologías. Y por eso priorizamos las preguntas abiertas. La UNESCO, como dije yo, definió la ciudadanía digital y la promueve en todo el mundo y la definió como un derecho fundamental en la vida de las personas, porque lo que busca, sobre todo de los estudiantes, busca empoderar a los alumnos en todos los ámbitos de la vida, para que alcancen sus metas personales, profesionales, ocupacionales, educativas, sociales, con el fin principal de participar y transformar la realidad por el bien de su comunidad. Y fíjense que lo define como un derecho básico, como tantos otros derechos. La ciudadanía digital también es un derecho, porque les permite a los estudiantes, a los jóvenes, a los adolescentes, salir de esa exclusión. Recuerden que aunque tener acceso no significa estar incluidos, son las competencias lo que hace que los estudiantes sean ciudadanos digitales y estén insertos en esta sociedad de la información, la tecnología y el conocimiento. Por último, entonces la UNESCO prioriza para todo el mundo 3 ejes. El empoderamiento, como decíamos recién, antes que la actitud defensiva. Es decir, no nos interesa que los estudiantes se defiendan de la tecnología, igual que antes de la tecnología tampoco lo promovíamos respecto de Internet o del cine o de la fotografía. No es tener una actitud defensiva, es decir, combatir a la tecnología lo que va a hacer de los chicos ciudadanos digitales, sino un empoderamiento, es decir, sentir que pueden utilizarlas de manera reflexiva, de manera crítica, de manera creativa. Pensamiento crítico antes que saber instrumental, es lo que venimos explicando desde el principio de esta presentación, es decir, el saber instrumental tiene poco alcance, el eje es el pensamiento crítico y junto con él todas las otras capacidades como la de argumentar, la de comunicar, la de crear, la de anticipar, etc. Y el tercero, la participación antes que el consumo pasivo. No queremos que solamente sean usuarios de contenido, sino que los produzcan, que participen, que transformen, que generen, que creen, es decir, el pensamiento creativo igual que el pensamiento crítico. Ahora sí, para terminar, entonces, quiero presentar una idea que circuló mucho en una expresión que circuló mucho en los 2000, de hecho se creó, se inventó en los 2000, que es la expresión de nativos digitales. Esta expresión nació en el año 2000 para caracterizar a una generación que nacía con las tecnologías, por oposición a nosotros adultos que nos llamaron inmigrantes digitales en lugar de nativos digitales, porque éramos inmigrantes, según esta teoría, porque nos incorporábamos a un mundo nuevo y nosotros veníamos de un mundo anterior. Los chicos, los niños y adolescentes eran nativos digitales. Pero hoy, 20 años después, 21 años después, esta expresión se ha cuestionado en todo el mundo y está, por suerte, en vías de extinción. Así que si alguno de ustedes la seguía utilizando, mi recomendación es que no la utilicen más. ¿Por qué? Básicamente
porque no podemos llamar nativos digitales a nadie solo por el hecho de haber nacido un determinado año o pertenecer a una determinada generación. Otra vez, lo que queremos decir es que no es la fecha de nacimiento lo que convierte a un chico en nativo digital, sino las competencias que tiene, que cuenta para poder hacer un uso seguro, como dijimos, de protección y seguridad, reflexivo, creativo y participativo. En otras palabras, si un adolescente utiliza el primer link que le aparece en la web, o no utiliza una sola página, no compara y contrasta información, o participa de acciones de bullying por la web, o sube demasiada información personal sin pensar en cuáles pueden ser los efectos y las consecuencias, no puede ser llamado nativo digital aunque tenga 14 años, aunque haya nacido con las tecnologías e internet. Solo podrá ser, una vez más, nativo digital, ciudadano digital, mejor dicho, aquel o aquella adolescente que pueda hacer este uso seguro, que sepa lo que significa esta utilización segura, reflexiva, crítica, creativa y participativa de las tecnologías e internet. Por eso la ciudadanía digital es hoy el gran desafío en el siglo XXI. Yo quiero finalizar esta exposición con algunas consignas y algunas preguntas, actividades que se pueden hacer tanto con los estudiantes como con colegas docentes, dependiendo el nivel de reflexión, que nos hacen seguir pensando estos temas. Por ejemplo, la primera actividad es ¿cuáles son hoy los principales interrogantes, dilemas y desafíos que plantea el uso de Internet? Este es un buen ejercicio. Yo presenté algunos de estos dilemas, hay muchos más que se pueden ir agregando, y es un lindo debate para tener tanto con los estudiantes como con colegas docentes. Analizar qué dilemas y qué grandes desafíos nos propone y nos plantea hoy Internet y las tecnologías. La segunda actividad propone, imagina que un día no hay más Internet. ¿Cómo afectaría la vida diaria? ¿Qué pasaría con la comunicación? ¿Qué pasaría con la manera de informarse? ¿Influiría en el modo en que se toman las decisiones? Esta actividad nos permite pensar en la enorme presencia y potencial que tiene Internet en nuestra vida cotidiana y en la vida de la sociedad en general. Entonces, también es un buen debate que permite ejercitar el pensamiento reflexivo, la capacidad de anticiparse, de inferir, de argumentar, y de pensar críticamente la presencia de Internet en la vida actual. Y dos actividades más que tienen que ver ya con la ciudadanía digital. La primera es para realizar entre colegas docentes o autoridades directivas, analizar la manera en que la ciudadanía digital puede mejorar la formación de los alumnos. Es decir, después de todo lo que compartimos, ¿de qué manera podría potenciar, profundizar y mejorar la enseñanza y el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Y la última, ¿qué conocimientos y competencias deberían tener tanto los docentes y quizás agregar los estudiantes para promover la ciudadanía digital? ¿Qué competencias necesitan incorporar, construir los docentes para decir, bueno, quiero enseñar estos contenidos porque es el gran desafío del siglo XXI? Quise plantear y proponer 4 actividades a realizar entre colegas docentes de una misma o de diferentes escuelas y también con los estudiantes. Espero haber podido satisfacer las inquietudes de lo que significa hoy la ciudadanía digital, que, insisto, es un gran desafío para el siglo XXI. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ahora hay algunas preguntas del público que están llegando. Voy a tratar de responderlas. La primera es, ¿cómo podemos integrar a los padres de familia en la formación de un ciudadano digital? Una pregunta muy interesante y muy importante, porque es fundamental, y en esta pandemia también lo volvimos a verificar, contar con los padres, ¿no?
Y esto vale tanto para la pandemia como cuando volvamos a la nueva normalidad, como se dice hoy. En primer lugar, tener al tanto a los padres de estos contenidos que vamos a empezar a compartir o a enseñar desde la escuela. Es decir, explicarles a los chicos, a los padres, a las familias, que la ciudadanía digital va a ser un contenido explícito, explicarles también a ellos qué significa la ciudadanía digital, y creo que después de esta pandemia los padres los vamos a tener de aliados en la escuela, porque al pasar más tiempo todos en el entorno virtual, hemos constatado los riesgos y las oportunidades, obviamente, de las tecnologías. Pero es importante que los padres sepan, estén al tanto de estos nuevos contenidos. La segunda pregunta es, ¿qué está perdiendo y qué están ganando nuestros niños con todas las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías? Personalmente no creo que se pierdan. Obviamente, si hay un uso adictivo de las tecnologías Internet, es decir, si los estudiantes pasan todo el día frente a la pantalla sin hacer ninguna otra actividad, bueno, ahí estamos hablando de algunos problemas que no tienen que ver con las tecnologías, sino con el uso que se hace de estas tecnologías. Yo creo más en las oportunidades que brindan las tecnologías e Internet, y creo que son inmensas, ¿no? Desde poder acceder a información que de otra manera no tenemos, desde poder relacionarnos y comunicarnos con personas que no las tenemos cerca, desde poder entender cómo funciona el entorno digital, qué es la inteligencia artificial. Es decir, yo creo que son básicamente oportunidades. La adicción no creo que tenga que preocuparnos, porque, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, hay un menos de 5% de la población que es adicta a las tecnologías. Usar mucho las tecnologías, como nos está sucediendo ahora, no nos convierte en adictos. Creo que fundamentalmente las tecnologías brindan grandes oportunidades. Otra pregunta es, ¿cuál sería su recomendación a los colegios para el uso de la tecnología regresando a las clases presenciales? Bueno, por supuesto, continuar utilizándolas, ¿no? Fundamental. Las tecnologías son una herramienta, un recurso fundamental, como dije antes, para acceder a un nuevo trabajo, para sentirse incluidos. Prácticamente es imposible entender el mundo actual, el siglo XXI, sin entender la cultura y el entorno digital. Por lo tanto, la manera de utilizar las tecnologías es esa, la que estuve proponiendo desde que comencé esta presentación, de una manera reflexiva, es decir, pensar las tecnologías y utilizarlas para la participación. Definitivamente no nos interesan los usos instrumentales, que además los alumnos lo conocen, porque el ensayo y error y pasar tantas horas con las tecnologías hacen que sepan qué hacer si se bloquea la pantalla. Lo que queremos son utilizarla de manera reflexiva, crítica y participativa. Una pregunta más propone, sabemos que en línea nos encontramos con información tanto positiva como negativa. La duda sería, ¿debemos prepararlos para lo que en Internet los espera y puedan encontrar? ¿Cómo hacerlo? Sí, fundamental. Yo no la llamaría como positiva y negativa, no me gusta eso porque tiene que ver con los juicios. Yo la llamaría información confiable e información falsa. Y por supuesto, uno de los trabajos de la escuela, uno de los grandes desafíos en el siglo XXI es enseñarles a diferenciar información confiable de la que no lo es. Cuando se creó la escuela, lo más importante y el gran desafío era distribuir información, sobre todo porque había nacido la imprenta de Gutenberg y había que empezar a enseñar a leer lo que la imprenta difundía. Hoy distribuir información no funciona, no alcanza, no sirve. Para eso está Internet, que cuenta con una información mucho más rápida que lo que puede hacer la escuela. Hoy el desafío de la escuela es enseñar a pensar esa información, por lo tanto a distinguir la información confiable de la que no lo es, de la que es falsa. Una pregunta más. En un contexto de confinamiento, ¿cómo podemos dosificar el uso de los dispositivos para que su impacto sea mayor con nuestros estudiantes? Bueno, me parece que lo que debe hacer cualquier docente es preguntarse
qué actividades requieren el uso de las tecnologías y qué actividades no. Obviamente hoy la clase, si es por alguna plataforma, Zoom, Teams, cualquiera fuera, no pueden evitar el uso de las tecnologías, pero darle alguna actividad, alguna consigna, y por supuesto cuando vuelva a la presencialidad, tratar de combinar, es decir, que las pantallas, que las tecnologías son muy importantes, pero que no ocupen la totalidad del tiempo de la enseñanza ni del aprendizaje de los alumnos. Bueno, con esta última pregunta quiero agradecer nuevamente a Santillana Compartir por esta invitación, esperar que el próximo encuentro sea presencial y podamos vernos y dialogar con un café de por medio, y quedo a disposición para cualquier otra pregunta que sobre estos temas pueda surgir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.